Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión, pues vamos a dar continuidad al tema que habíamos visto en la sesión anterior. Aquí, pues un poquito de recorderis. Lo que hicimos la clase pasada fue un ejercicio acerca de variables con este ejemplo que están viendo aquí. Experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de fertilizante en el rendimiento de cultivos de maíz. Entonces hicimos de hecho un ejercicio en el Padlet, que ustedes lo tienen a disposición, y prácticamente lo que hicimos con este ejercicio y con este ejemplo que les coloqué fue identificar todo ese tipo de variables y más allá de eso, la importancia que tiene conocer las variables del experimento. Decíamos que las variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas y aquí hicimos una explicación muy profunda de lo que son cada una de estas variables y el por qué cuando vamos a tener un experimento, la importancia de saberlas ubicar en si son discretas, continuas, nominales u ordinales. ¿Sí? De hecho, aquí hicimos una aclaración porque varios de ustedes colocaron, por ejemplo, el tema de las dosis de fertilizante como si fueran cuantitativas, pero aquí les hice la aclaración que eran más cualitativas ordinales en el sentido de que se pueden ordenar y a pesar de que representen números, estos no van a ser parte del diseño experimental o del análisis experimental. Bien, también mencionábamos que ya un poquito más enfocado en el diseño tenemos variables independientes que son las mismas de entrada explicativas que yo puedo controlar. Tenemos las dependientes que son las respuestas o las variables de salida y tenemos las variables de confusión. Bien, aquí hablamos un poquito pues de la definición como tal y mencionamos aquí ya unos conceptos muy puntuales ligados a la importancia de conocer las variables. Mencionábamos que las de confusión no son variables de interés en el estudio, pero que finalmente pueden repercutir en mis resultados, pueden influir en la relación entre la variable independiente y la dependiente o la de entrada y respuesta si yo no las controlo adecuadamente. De ahí la importancia pues de identificarlas a tiempo y por ende hacer una especie de bloqueo, ¿sí? Que ya vamos a mirar a qué se refiere el bloqueo. Coloqué aquí un ejemplo muy general: presencia de insectos en un estudio sobre el efecto de diferentes tratamientos herbicidas en el control de arbences. Esto en el caso de que yo quiera evaluar el efecto de un herbicida en el control de plantas arbences, pero pues no me interesa como tal medir la presencia de insectos. Entonces, los insectos pueden confundirse o pueden más bien llegar a repercutir, los consideraría pues una variable de confusión. Bien, ¿qué otras definiciones vimos? Hablamos de lo que es la unidad experimental, lo que son los factores y lo que son los tratamientos. ¿Qué dijimos de la unidad experimental? Entidad a la que se le aplica un tratamiento o una condición específica en un diseño experimental. Puede ser una planta, un grupo de plantas, una parcela con una determinada área. En el caso de factor, dijimos que es la variable independiente. Prácticamente es la variable que yo controlo, la que manipulo, con el fin de observar su efecto sobre la variable dependiente. Y en tratamiento, mencionamos que es la condición específica que se le asigna a cada unidad experimental bajo estudio para evaluar su efecto en la variable dependiente. En pocas palabras, un tratamiento o los tratamientos corresponden a un nivel o combinación de niveles de uno o más factores y también vimos algunos ejemplos. Entonces, como tarea adicional, bueno, aquí les había dicho que lo íbamos a hacer en el Padlet, en este caso no es necesario, quiero que lo haga cada uno con sus apuntes de manera organizada y la idea es que hagamos este ejercicio con el ejemplo del maíz que estábamos hablando, ¿sí? Pero entonces ya vamos a hablar un poquito acerca de los bloqueos y vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un ejercicio más detallado. ¿Listo? Bueno.
Entonces aquí vamos a hablar acerca de los bloqueos en diseño experimental. ¿Qué son los bloqueos? ¿Para qué son? ¿Y cuál es la importancia de hacer estos bloqueos en los diseños? Va muy ligado a lo que son las variables de confusión. Bien, entonces, ¿qué son los bloques o bloqueos? Prácticamente son grupos de unidades experimentales que comparten características similares o que están expuestas a condiciones similares dentro de un estudio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un área, una parcela, ¿sí? Pero esta tiene algún desnivel, de forma tal que cuando yo vaya a implementar mis tratamientos puede afectarme los resultados, esto se considera en un bloque, ¿sí? Tengo que bloquear esa condición porque de lo contrario los resultados van a estar sesgados y eso le quitaría validez y precisión a mi experimento. Bien, su propósito es precisamente este, controlar la variabilidad experimental que puede surgir debido a factores no controlados o aleatorios. Por ejemplo, el tema de los insectos. Si yo no quiero medir la incidencia de alguna población, de algún insecto en particular, pues tengo que plantearlo como un bloque, como un bloqueo, precisamente porque la presencia de insectos me puede afectar esa variable respuesta que quiero tener, ¿sí? De esta manera, cuando yo identifico esos bloqueos a tiempo, ¿sí? Y los planteo como tal en mi diseño experimental, estoy controlando la variabilidad que pueda tener y finalmente pues eso le va a dar más precisión a mi experimento. Bien, entonces pues ¿cuál es la importancia? Lo habíamos mencionado ya precisamente, es que ayudan a reducir esa variabilidad experimental al agrupar unidades experimentales similares y asignar tratamientos de manera aleatoria dentro de cada bloque, ¿sí? Si yo identifico la pendiente del terreno, entonces en la parte donde tengo esa pendiente más baja, yo no voy a colocar un tratamiento en particular, ¿sí? Porque ese tratamiento va a estar sesgado. Ahí es donde tengo que distribuir todos mis tratamientos de manera aleatoria y con un número de repeticiones para garantizar así que todos mis tratamientos estuvieron sometidos a las mismas condiciones que tengan mi área experimental. De esta manera, lo que voy a hacer es incrementar la precisión y la sensibilidad del experimento para detectar efectos significativos en los tratamientos y minimizar el efecto de factores externos. Esto, pues ya cuando se haga la redacción del documento, tiene que quedar muy claro y muy explícito para así darle mucha más validez y precisión a mi experimento. Entonces aquí ya vamos a hacer la actividad más completa con todo lo que hemos visto hasta este momento. La idea es que con este ejemplo, que es el que hemos estado trabajando en clase, ustedes identifiquen y clasifiquen los tipos de variables que podemos tener ahí. Ya miramos entradas, salidas, los no controlados, pero más allá de eso es las variables que yo pueda tener si son cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Toda la clasificación que vimos. Quiero que mencionen la o las unidades experimentales que se podrían tener. ¿Sí? Recuerden, experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de fertilizante en el rendimiento de cultivos de maíz. ¿Qué unidad o unidades experimentales podemos tener ahí? Siempre es base y clave mencionar la unidad experimental. ¿Por qué? Porque esta es la unidad o el ente al que yo le voy a aplicar cada uno de los tratamientos. Bien, mencionen también factor o factores. Que habíamos mencionado en el caso de factor, es la misma variable de entrada y la que yo controlo. Mencionen tratamientos posibles que se pueden tener en este sentido. Recuerden, tratamientos son los niveles de cada factor. Y también mencionen qué bloqueos se pueden presentar, ¿sí? Ya pues
eso depende mucho de las condiciones, pero piensen en ese sentido, piensen en un área que a ustedes se les asigna, que van a evaluar un fertilizante en maíz, que se podría presentar, ¿listo? Y lo hacen pues de manera organizada y ya la próxima clase socializamos como tal este ejercicio. Bien, vamos a entrar a hablar de este tema también súper importante y que podemos decir que es uno de los ejes principales del diseño experimental y es la formulación de hipótesis. Piense cada uno de ustedes recordando con base en sus conocimientos, pues a qué se refiere eso. ¿Listo? Hipótesis, cuando uno dice esto es hipotético o hipotéticamente hablando, ¿a qué me estoy refiriendo? Es como una suposición, ¿no? Como algo de lo que no se tiene certeza, pero que se hace como una especie de inferencia. ¿Recuerdan la estadística inferencial? Que ahí es donde se centra el diseño de experimentos. Por eso les comento que este es uno de los ejes principales del diseño experimental. Cuando uno habla de una formulación de hipótesis, prácticamente está haciendo una suposición, ¿sí? Y esa formulación lo que hace es proporcionar una base teórica para la investigación y de esta manera establece las expectativas sobre los resultados esperados. Bien, entonces empecemos definiendo esto. ¿Qué es una hipótesis? Como ya les había mencionado, suposición o afirmación provisional que se formula para ser probada mediante la investigación. Es algo que yo supongo cuando planteo mi experimento y ya lo vamos a ver que esto va ligado a todo el contexto de mi investigación, ¿sí? Al título, a la pregunta de investigación, al marco teórico, ¿sí? Es algo que yo formulo hipotéticamente, ¿sí? Para probar a través de mi investigación. Bien. Es una respuesta tentativa a un problema de investigación y se redacta como una afirmación. Ya luego les voy a dar algunos ejemplos muy básicos, muy generales, porque la idea es que ustedes hagan un planteamiento de hipótesis con base en el experimento o con base en el ejemplo que estamos colocando de experimento, el de fertilizantes en maíz. Bien. Adicional, pues es una proposición específica que establece una relación entre dos o más variables y además proporciona una base para la recolección de datos y el análisis posterior. Si entonces yo tengo mi planteamiento, ¿sí? Tengo entonces en mente que voy a evaluar un fertilizante en el rendimiento de maíz, ¿sí? Entonces yo quiero precisamente mirar esa relación entre el fertilizante que estoy probando o los fertilizantes o las dosis de fertilizante y su relación, por ejemplo, en la altura de la planta de maíz o el número de hojas. ¿Sí? Básicamente, como bien dice ahí, proposición que establece una relación entre dos o más variables. Bien, entonces, pues, ¿cuál es la importancia de la formulación de hipótesis? Aquí pues hay 4 que tratan de compilar como tal esa verdadera importancia de esta formulación. La primera, direccionar la investigación al establecer objetivos claros y definidos. Cuando ustedes formulan su proyecto, deben tener claro el por qué y el para qué lo van a hacer, ¿sí? Y ya pues tendrán las bases para formular objetivos muy claros, tanto el general como los específicos. Y cuando formulo una hipótesis, precisamente eso me ayuda a direccionar como tal la investigación. Les decía que esto va muy ligado, no es que yo tengo el título aparte, tengo mis objetivos aparte, mi pregunta de investigación aparte, no, todo va muy ligado. Y de hecho, en ocasiones, por ejemplo, la pregunta de investigación puede parecerse mucho, hablando en términos de redacción, a la formulación de hipótesis, porque todo va ligado. Bien, centra la atención en variables específicas e identifica relaciones causales entre ellas.
ya lo mencionábamos, ¿sí? Quiero mirar, por ejemplo, la relación causal que tiene probar un fertilizante en el rendimiento del maíz. Bien, es la base para el diseño del experimento, uno de los ejes principales, porque a partir de ahí, de hecho, puedo empezar a seleccionar los tratamientos, puedo empezar como tal a hacer esa planificación de la recopilación de los datos y generaliza sobre la población en estudio a partir de los resultados obtenidos en la muestra. Bien, prácticamente, ¿cuáles son los objetivos de la formulación de hipótesis? Aquí están de manera muy resumida. Probar relaciones entre variables, predecir resultados esperados, como suponerlos, y establecer expectativas sobre los efectos de los tratamientos. Yo finalmente puedo decir, sí, probé un fertilizante nuevo en maíz. Puedo decir, sí tiene efecto o finalmente no tiene ningún efecto. ¿Sí? Lo que estoy es suponiendo, prediciendo o infiriendo esos resultados, todo a través de la formulación de hipótesis. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos dos tipos de hipótesis, que seguramente ustedes ya los tienen en mente. Tenemos aquí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que se denota como H sub 0, la nula, y la alternativa H sub 1. Piensen en este momento qué es la una y qué es la otra para ir recordando un poquito esos conceptos. Si uno dice, pues la nula es como la que niega todo. Y en ese sentido, la alternativa, pues es la opuesta a la nula. ¿Sí? En este caso, la que afirmaría. Pero negar o afirmar qué. Ya vamos a mirar entonces unas definiciones muy puntuales. Tenemos la hipótesis nula H sub 0. Esta hipótesis prácticamente es una afirmación que establece que no hay efecto o, y quiero que resalten esta palabra, no está resaltada aquí en el párrafo, pero aquí estoy haciendo mención, palabra o frase, ¿sí? Efecto o diferencia significativa, porque de aquí en adelante todo se va a nombrar en estos términos. ¿Hay o no hay diferencia significativa entre tratamientos o entre grupos en el experimento? Entonces la hipótesis nula finalmente me dice no, no hay efecto o no hay diferencia significativa entre los tratamientos. Lo está negando. Esta se formula con la idea o con la intención de ser refutada o rechazada mediante la evidencia empírica obtenida en el experimento. Yo formulo mis hipótesis y siempre tengo que tener estas dos. Ténganlo presente, por lo general para cada variable yo debo tener hipótesis nula y alternativa, ¿sí? O la nula y la alternativa pues tienen que ser lo suficientemente consistentes para que en un pequeño párrafo estén bien explícitas. ¿Sí? Siempre se formulan las dos y empiezo por la nula, la que dice que finalmente no hay diferencia en el caso del maíz. La aplicación del nuevo fertilizante, por ejemplo, comparado con un fertilizante químico, biológico, ¿sí? No tiene ningún efecto sobre el rendimiento del maíz. ¿Listo? Ya luego, para aceptar una o rechazar la otra, pues tengo que tener ese análisis estadístico, es donde aquí se refiere la evidencia empírica, ¿no? Todo mi análisis estadístico es el que finalmente me va a arrojar las herramientas para aceptar una o para rechazar la otra. Normalmente todo se establece en términos de rechazo. ¿Listo? Hipótesis alternativa, H sub 1 o también se conoce como H sub A, hipótesis alternativa. Prácticamente esta hipótesis es la opuesta, la afirmación opuesta a la anterior, a la nula, ¿sí? O la que afirma.
establece que sí existe un efecto o diferencia significativa entre tratamientos, entre grupos del experimento. Esta se formula con la esperanza de ser aceptada si se encuentra evidencia suficiente en su favor. Prácticamente, y aquí pues hago esta aclaración que es necesaria, uno plantea las dos y siempre quiere aceptar la alternativa, lo que es igual a rechazar la nula. ¿Por qué? Porque los tratamientos que yo planteé sí dieron diferencia significativa, o sea que sí hay una influencia en lo que estoy midiendo, ¿sí? Crecimiento, altura de una planta, ¿bien? Pero no siempre pasa que pues uno va a aceptar la alternativa y a rechazar la nula. Y muchas veces piensa que por el hecho de que tuvo que aceptar la nula y rechazar esta alternativa, ya está todo mal. Pero no es así. Y uno dice, no, pues claro, uno siente cierta frustración porque uno quiere precisamente es aceptar la alternativa y demostrar que los tratamientos sí ejercieron una diferencia significativa, pero si no ocurre no es que esté mal, simplemente se dice, se rechaza la alternativa, se acepta la nula, aquí está la evidencia con el análisis de datos y simplemente digo que el fertilizante nuevo no ejerció ninguna diferencia en mis variables respuesta, ¿sí? Eso tenerlo presente porque a partir de ahí, pues no es que esté mal, ¿sí? Tengo que coger esa base y a partir de ahí empezar a discutir los resultados obtenidos, ¿sí? Tal vez pueda plantear otro experimento luego cambiando de dosis o cambiando de producto, ¿sí? Pero no es que esté mal, está igualmente bien, desde que todo el proceso se haya hecho con la mayor precisión, teniendo en cuenta precisamente los tres principios del diseño experimental, el ejercicio no es que esté mal o que esté incorrecto. Tengan eso presente. Bien, aquí tenemos algunas lecturas recomendadas. Yo les voy a dejar estos enlaces aquí en la descripción del video y es para que ustedes profundicen en este tema y precisamente se vayan perfilando un poquito para el proyecto de investigación que ustedes deben tener, ¿sí? Y en ese sentido, pues la entrega inicial que tenemos en el curso. Esta primera lectura me dice qué es el planteamiento del problema en una investigación. Entonces esto los puede orientar un poquito a cómo identificar una problemática, aunque esto pues ustedes lo están viendo en investigación 1, pero aquí pues es como un brochazo para que ustedes revisen y se vayan como enfocando en cómo plantear ese problema y a partir de ahí pues plantear como tal o proponer el tema de su investigación para el proyecto semestral. Bien, y aquí tenemos otra de cuáles son los distintos tipos de hipótesis, aunque ya lo vimos de manera muy general y les hice pues la explicación. La idea es que revisen un poquito este tema. Igualmente en el aula virtual hay bastante material para que ustedes profundicen un poquito. Entonces, en ese sentido, y ustedes una vez lean, chequeen, hagan sus tareas, el ejercicio es continuar con este ejemplo y en este caso, pues, propongan una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? Basándonos en este ejercicio que es el que estamos trabajando desde la clase pasada. Experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de fertilizante en el rendimiento de cultivos de maíz. Cojan este enunciado grande que ya lo hemos trabajado y pues desglósenlo de la mejor manera posible en términos de clasificación de variables y aquí podemos poner una adicional. Cojan las variables, identifiquen, por ejemplo, 5 variables cualitativas, 5 variables cuantitativas, ¿sí? Dentro de la clasificación que vimos, ¿sí? Identifiquen, por ejemplo, otras 5 variables que sean de entrada, que sería el mismo factor, otras 5 de respuesta, ¿sí? Otras 5 de confusión, ¿bien?
Entonces, recuerden que cuando hablamos de entrada, de salida, de confusión, cada una de estas debe caer en la clasificación principal, si es cualitativo o cuantitativo. Pero hagan el ejemplo como a manera de tabla o como ustedes consideren que está mejor organizado. Bien, identifiquen también pues, los bloqueos que se puedan presentar en este escenario. Bien, y finalicen ese ejercicio con el planteamiento de las hipótesis. Pueden haber muchas, pero en función de las variables que ustedes hayan identificado, planteen una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. ¿Sí? O si quieren también, planteen 5 y 5 para que el ejercicio sea mucho más complejo. ¿Listo? Bueno, esto era pues lo que tenía para comentarles en esta sesión, que ustedes sigan profundizando en esos conceptos básicos de diseño experimental. Y ya la próxima clase vamos a participar de nuevo, ¿sí? Ustedes compartan sus respuestas y vamos a dar continuidad en el tema. Respecto al foro, lo voy a habilitar hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día sábado, para que ustedes tengan más tiempo. He visto pues que ya compañeros han participado. Muy bien, recuerden que es una participación de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿sí? Máximo 150 palabras. Y aparte de eso, comentar la participación de dos compañeros más. ¿Listo? Bueno, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su participación, en este caso por visualizar este video. Hagan los ejercicios y nos vemos en otra ocasión, esperando que se encuentren muy bien.